Bienvenidas sean todos ustedes. Dios les bendiga. En esta noche vamos a meditar respecto de lo que nos enseña la Escritura en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 14, los versículos del 1 al 20. Y vamos a aprender algunas cosas hermosas, importantes en nuestra vida cristiana. Rápidamente quisiera recordar, estudiamos recientemente en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando Pedro y Juan son atrapados, encarcelados, azotados, y al salir salen gozosos. Posteriormente, en el capítulo 7, vemos que uno de los diáconos elegidos por los apóstoles es apedreado hasta la muerte, que es Esteban, el primer mártir posterior, por supuesto, al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que murió por la fe cristiana. Posteriormente, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios le habla a un maestro de la ley, a Ananías, para pedirle que por favor vaya con Pablo para decirle que él va a llevar el mensaje de nuestro Señor a las naciones y va a tener que sufrir por él. Posteriormente, cuando llegamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, la Escritura nos dice que se desata una gran persecución por los cristianos. ¿Por qué? Porque recordemos que Herodes buscaba la gloria, buscaba los reflectores, y los apóstoles le estaban quitando la atención del público. Por lo tanto, va y se pretende deshacer de los apóstoles. Finalmente llegamos al capítulo 14 de lo de los Hechos, y es a donde estamos el día de hoy. Hechos capítulo 14, versículos 1 al 20. Y ya una mano santa ha hecho llegar el micrófono a La Voz Ixtapaluca 2015. Y estamos en Hechos 14, los primeros versículos. Adelante, hermano. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé estaban allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmó el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Entonces encontramos en el vistazo que vimos hace un momento y en algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante, que para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para ser un discípulo de Cristo, se requiere valor. Se requiere valor. Y estos hombres están hablando valientemente. ¿Por qué sabemos que son hombres valientes? Porque ellos vienen de ser perseguidos por hablar de Jesús. En las dos ciudades anteriores los querían atrapar para matarlos, porque les consideraban blasfemos. No obstante, ellos, al igual que Pedro, a pesar de recibir amenazas de muerte, no por eso dejan de hablar de Cristo, no por eso dejan de hablar de la fe, no por eso hacen a Dios de lado, sino que, dice aquí la Escritura, Pedro estaba hablando valientemente y se consideró gozoso y alegre y digno de sufrir por el Señor. Y ahora Pablo y Bernabé, nos dice aquí, pasaron bastante tiempo hablando valientemente. ¿Por qué estaban hablando valientemente? Porque los venían persiguiendo, pero también porque aquí nos dice la Escritura que los judíos que no creían en el Señor Jesús incitaban a los gentiles y les amargaban el ánimo.
Qué cosa tan terrible. Eso que vemos en la Escritura lo seguimos viendo el día de hoy. Tú llegas de pronto con una persona a compartir las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Los no creyentes les dicen, no hombre, esos cristianos, yo tengo un tío que se reunía, no hombre, si vieras, y empiezan a decir puras cosas negativas del cristianismo. No hombre, mira, yo conozco, y es reborracho, y dice que es cristiano. No hombre, ¿ya viste esa mujer? ¿Ya viste qué ropa trae? ¿Ya viste qué tan pegado trae el pantalón? ¿Ya viste que cómo se peina? ¿Ya viste que ni... es más, ni se peina? Bueno, la cosa es que las personas a las que nosotros les compartimos el Evangelio, muchas veces van a ser llevadas a que el ánimo se les amargue, se les apague. Nosotros, nos dice la Escritura, estamos en medio de una batalla, de una lucha espiritual, una lucha que tú y yo no vemos. Entonces, esta lucha está ahí en los cielos, librándose. Por ahí en la epístola universal de Judas dice la Escritura, ni aún el arcángel Miguel, cuando estaba disputando con Satanás por el alma de Pedro, se atrevió a proferir maldición alguna. ¿Por qué de pronto este comentario? Porque en los cielos nosotros no vemos, pero hay una lucha jalándose las almas, diciendo, este es mío, no, este es mío. Están ahí jalándonos para un lado y para otro, y nosotros no vemos, pero todas esas cosas que pasan en un terreno espiritual nos influyen. No las vemos, pero nos influyen. Y de pronto, por ahí, escuchamos una vocecita que nos dice, no vayas a la iglesia. Mira, no le creas. Mira, ya viste que hay 2 o 3 hermanas que son ahí medio chismosillas. Oye, ya viste que ya oí que hay 2 o 3 hermanas que ni se llevan bien, es más, ni se hablan. Y ahí quieres que vaya. Entonces vaya, escuchas esas vocecitas, son voces que son la repercusión de todo lo que está pasando en una dimensión desconocida para nosotros, en una dimensión que no vemos, pero que ahí está presente. Y entonces, todo eso hace que las personas de pronto, su ánimo se amargue, se apague. Por lo cual nosotros requerimos valor. ¿Por qué? Porque necesitamos estar animando, y animando, y animando, y enseñando, y volviendo a enseñar, y volviendo a enseñar, y otra vez, y de pronto, oye, pero si a esa persona ya le enseñaron eso, ¿por qué se lo enseñas otra vez? Porque eso es lo que la Escritura nos dice. Aquí con el ejemplo de Pablo y Bernabé dice que pasaron allí bastante tiempo. Si tú buscas en la Biblia, vas a encontrar muy pocas veces en las cuales se nos enseña cómo predicar el Evangelio en 5 minutos. O cómo hacer que una persona se convierta en 2 minutos. Te vas a encontrar con que el trabajo del Evangelio es un trabajo de día tras día, tras día, tras día. Es un trabajo de estar pasando ¿cuánto? Bastante tiempo hablando en el nombre del Señor. Ahora, ¿son malas estas campañas de venir y hablar el Evangelio? No, de ninguna manera. No son malas. Pero nuestro trabajo tiene que ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice,
a través del mandamiento de nuestro Señor Jesús. Vayan, prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a hacer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, yo te quisiera preguntar, yo no sé cuántas cosas tú has aprendido de Jesús, pero en 5 minutos, en 10 minutos, tú le enseñas a una persona a hacer todas las cosas que Jesucristo ha mandado. En un día le enseñas a una persona a hacer todas las cosas que Jesucristo ha mandado. A veces ni siquiera un año es suficiente. El Señor nos manda a hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Pasando tiempo con Él, estando enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y viendo cómo tú haces las cosas. También encontramos otra cosa importante en estos primeros versículos. Nos dice la Escritura que el Señor confirmaba el mensaje haciendo ellos, Pablo y Bernabé, señales y prodigios por medio de ellos. ¿Cómo es que una persona tiene ese llamado y tiene ese don espiritual? Cuando una persona escucha la voz de Dios, atiende a Dios, comienza a ir por el camino de Dios. Cuando una persona va por el camino de Dios, entonces es llamada. Dios llama a los que están en el camino. Primero te llama para ser salvo y después te llama para servir. Difícilmente una persona sirve o debería servir, porque la Escritura inclusive nos advierte mucho al respecto de esto. Nos dice, respecto de los que llevan ministerios principalmente de enseñanza, dice que no sean unos neófitos, unos ignorantes, que no sean nuevos, que no sean recién convertidos. ¿Por qué? Porque el diablo los puede atrapar, el diablo los puede engañar, el diablo los puede distraer. Por eso es que siempre, antes de asignar un ministerio, formalmente en cualquier iglesia, lo primero que se tiene que hacer es poner a prueba a las personas durante un tiempo. Nos dice la Escritura en Hechos 13, versículo 2, lo vimos hace 2 semanas. En la iglesia de Antioquía, estamos en Hechos 13:1, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén. Bueno, Manaén, que se había quedado con Herodes, el tetrarca. Fíjate qué interesante. Hechos 13:1 nos da una información curiosa. Tú tienes a 2 personas que se crían juntas. Una de ellas se convierte en el tetrarca, en el gobernante de 4 naciones, y se llama Herodes. Y el otro se convierte ¿en qué? En un profeta y maestro de Dios. 2 personas que crecieron juntos. De pronto están 2 personas que crecieron juntos, y uno es el hijo del herrero y otro es el hijo del tamalero, ¿no? Y de pronto tú ya tienes al hijo del tamalero hoy aquí al frente de ti. Ese soy yo. Así es. De pronto Dios llama a una persona y otro se va por un camino diferente, se va por el camino del mundo, se va por el dinero, se va por el placer. ¿Será porque lo escoge o será porque tal vez nació ahí? Finalmente, Herodes pues era hijo de Herodes el Grande. Bueno, le tocó nacer hijo de Herodes el Grande. Finalmente dice, y Saulo, estamos en 13:1. Entonces, en Antioquía estaban hablando del Señor entre varios, Bernabé y Saulo. Ya estaban ejerciendo. Y entonces de ahí
Ellos, nos dice la escritura, estamos en 13:2, ellos estaban ayunando y participando en el culto al Señor, y entonces el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y Saulo para el trabajo que yo los he llamado. ¿Cuál es el trabajo al que Dios los había llamado? A ir a otras naciones para proclamar el Evangelio. Y entonces, en este caso, regresándonos a Hechos 13, ¿quién recibe el llamado de Dios para servir a Dios? El que está en el camino de Dios. Aquel que se está santificando, aquel que se está preparando, aquel que se está apartando, aquel que se está reservando, aquel que está reservando un tiempo para servir a Dios, aquel que está apartando un tiempo para asistir a la iglesia, aquel que está apartando un tiempo para asistir a un discipulado, aquel que se está santificando. Ese que se está santificando es al que Dios dice: a este muchachito, a esta muchachita, yo ya los he escogido, vénganse, vénganse. Y entonces el Señor nos da un abrazo y nos dice: vente, a ti te llamo. Y pues a lo mejor dices: oye, ¿y a mí cómo me van a llamar? Bueno, pues también a uno que le apodaban el negro, Dios lo llamó. Bueno, pues a ti a lo mejor también te dicen el negro, pues ¿por qué no? ¿Verdad? O el güero grande, ¿no? A uno apodado el güero, Dios dijo: apártenme al güero para un trabajo aquí de la Santa Cena. Y con su güera, ¿no? Apártenme al güero con la güera para el ministerio que yo los he llamado. Y entonces, ¿pero qué es lo que el güero y la güera estaban haciendo? Participando en el culto del Señor. Así pues Dios nos llama. También en este mismo versículo podemos ver que Dios dota de dones espirituales a aquellos que van a realizar la obra. Dios no te manda a la guerra sin fusil. Dios te manda con toda la armadura. Dios te manda, te prepara. Nosotros encontramos a Moisés que tuvo que lidiar con un pueblo quejoso, que se peleaban, que si, oye, Moy, que mira, que la vecina ya me quitó la gallina, no el marrano, ¿no? Porque acuérdate que ellos no comen marrano. Oye, mira, la vecina oye, luego aquí sus chivos ya se echaron sus cajetas aquí en mi pedazo de patio, Moy, y ahí está el Moy. ¿Y dónde fue entrenado Moy para todo ese trabajo? Pues primero, Dios lo mandó a las mejores universidades, fíjate. Antes, Dios lo mandó a conocer la cultura hebrea en casa de su hermana y de su propia madre. Posteriormente, Dios lo manda a las mejores universidades. Y no eran universidades de paga, eran propiedad del rey, del faraón, o sea, ni siquiera él pagaba. Era su universidad. Y después Dios dice: bueno, ya te enseñé de cultura, ya conoces del mundo, ahora vas a venir a conocer lo que son los chivos, las mulas y uno que otro viejo güey. Y entonces se lo lleva ahí al campo, a Moy. Y tiene que lidiar con las ovejas testarudas, que a veces no van por el camino que tienen que ir, y el pastor tiene que irlas a traer. Y ya de pronto, a mí me tocó en alguna ocasión, fui al pueblo, allá Santo Tomás Apilguas, ustedes saben, un pueblito con crepúsculos arrebolados, y a mi primo Abel, no el que Caín mató, sino otro Abel, de pronto llega a la casa y dice: papá, oye, papá, se me perdió una borraguita. ¿Cómo que se te perdió una borraguita? No, pues es que se fue a una barranca. Ahí vamos, todos los chamaquitos, a sacar a ese, y no dijimos sacaremos ese buey de la barranca, sino que dijimos sacaremos ese ovejita o chinita de la barranca. Ahí vamos. Esa es parte del trabajo de un pastor, que si la oveja se te va a la barranca, ahí te vas con los primos a sacar al buey, no al buey, sino a la oveja de la barranca. Y ahí vamos todos los chamaquitos, sacaremos a la barranca, y la vamos a ver, la sacamos.
El trabajo del pastor a veces es complicado porque las ovejas luego no quieren obedecer, se van por acá, se van por allá, se dispersan, hay que juntarlas, y se dispersan, hay que juntarlas. Y entonces Dios le dio ese don, esa paciencia, esa tranquilidad para aguantar a ese pueblo quejoso. Para aguantar a ese pueblo quejoso, Dios tuvo que entrenar, fíjate muy bien, Dios tuvo que entrenar a Moisés 40 años entre 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. 80 años de entrenamiento para poder guiar a un pueblo. 80 años de entrenamiento. Dios te dota de dones. Dios te entrena. Al día de hoy hay muchos cristianos que de pronto quieren un entrenamiento de 2 meses y un ministerio de 40 años. Entendiendo que así no son las cosas. Los entrenamientos en ningún lugar, ni siquiera para limpiar el piso, pues. Te puedo decir que muchas personas ni siquiera sabemos limpiar bien el piso. O dicen, bien, mira aquí, le jalas, le trapeas y venimos y después... Y luego te dicen, nomás limpiaste por donde ve tu suegra. Porque hasta para eso se requiere entrenamiento. Aún para cosas simples. Entonces Dios, si tú vas a participar en un ministerio, Dios te va a entrenar, que es todo lo que ya había hecho Dios con Pablo y con Bernabé. Los estaba entrenando, y ya llegaron al ministerio y Dios los sigue entrenando. Pero no solo eso, Dios los dota de los dones que ellos necesitan. Respecto de los dones espirituales, vamos a leer bien rápidamente cosas que Dios nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 12 y vamos a dar la lectura velozmente, pero no corriendo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ok, una pausa, ahorita sigues. Nos dice el versículo 7 que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. No se le da el Espíritu, sino una manifestación especial del Espíritu. Todos aquellos que hemos creído en Dios como nuestro Dios y en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos el Espíritu de Dios, todos. Pero a cada uno se le da una manifestación especial. Entonces quiero que te digas a ti mismo en esta noche, yo tengo una manifestación especial del Espíritu Santo. Ahora quiero que le digas a tu hermano de la derecha o de la izquierda, tú has recibido una manifestación especial del Espíritu. Y ahora quiero que le digas, es para el bien de los demás. Esto es importante, ¿por qué? Porque una manifestación especial del Espíritu no es para mi lucro, no es para mi gloria, no es para mi exaltación, sino es para ¿qué? Para el bien de los demás. Dios te ayuda a compartir con niños, es para el bien de los demás. Dios te ayuda a ser una persona muy cuidadosa de bebés, es para el bien de los demás. Dios te ayuda a ser una persona paciente, es para el bien de los demás. Dios te da el don de ser liberal en cuanto a
generoso, pues. Dios te ayuda a ser generoso. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios a una persona le da dinero? Para el bien de los demás. Para que a lo mejor dices, oye, ay, como que veo que en la iglesia faltan 4 sillas y 2 mesas. Entonces Dios ya te dio una lanita y dices, Señor, me estoy tardando, ¿verdad? Aquí faltan unas mesas. Para eso Dios te da el billete. Para el bien de los demás. Por supuesto, una parte te la disfrutas, está bien, eso nunca ha sido problema para Dios. Pero es para el bien de los demás. Continuamos versículo 8 en adelante. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Una pausa, vamos a seguir hablando de los dones, bueno, a mencionar los dones, pero quisiera que tú medites por un momento en esto. A unos les da fe. Oye, pero ¿qué no se supone que cuando yo creo en el Señor, yo ya tengo? Sí, pero hay hermanos que tú los ves y tienen una fe, pero tremenda, enorme. Y quisiera que tú entendieras que el tener esa fe así es un don de Dios y es una manifestación de que el Espíritu vive en ti. Pero dice la Escritura, a otros y a otros, o sea, no a los mismos ni a todos. No todos tenemos la misma fe. No todos tenemos la misma fe. Por eso el Señor, en alguna ocasión estaba platicando con sus discípulos y los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Danos más fe. Aún la fe es un regalo de Dios. En realidad, la fe es de los primeros regalos de Dios. El primer regalo de Dios que te da, el primer regalo que Dios te da es el conocimiento de su palabra. El siguiente regalo que Dios te da es la fe. Después de la fe te da el otro regalo que es la salvación. La salvación no viene si antes no viene la fe. Y la fe no viene sin antes el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en la iglesia? Personas que conozcan, que hablen sabiamente, para que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Personas que no se les trabe la lengua, ¿verdad? Eso también es un don de Dios. Dios, por favor, dale ese don al hermano para que no se le lengüe la traba. Y dámelo a mí también. Para que no diga, eso es todo, amigos, porque todavía no acabamos. Entonces, cada uno de estos es un ¿qué? Don de Dios. Seguimos avanzando. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces de pronto personas piensan que, bueno, para que yo hable en lenguas lo que necesito es que venga un pastor, me ponga las manos encima y entonces ya con eso yo hablo en lenguas. No, ningún pastor te puede dar ningún don. Los dones espirituales los reparte uno y el mismo Espíritu según Él lo determina. El Espíritu de Dios determina si tú vas a tener fe, determina si tú vas a tener conocimiento, determina si tú vas a poder tener ese don de sanar, determina. Él determina a quién le da qué don. Continuamos. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente.
Pablo habla de esto con los corintios y después de eso se arranca en todo un capítulo para hablar respecto del amor, ese camino excelente que Pablo quiere que ellos ejerzan, que aprendan y que anhelen, es el amor. 1 Corintios 13:13. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Porque finalmente te dé Dios el don que te dé, tengas el que tengas o tengas la manifestación del Espíritu Santo, es bien importante que esa manifestación del Espíritu Santo la ejerzas con amor. Enseñas con amor, administras en la iglesia con amor, das palabra de sabiduría con amor, das una sanidad con amor, etcétera, con amor. Y entonces Dios equipa de todos estos dones, o de algunos, a las personas que van a requerirlo, ¿cierto? Nuestro hermano Magni trabaja en una fábrica de muebles especiales de oficina. Y entonces yo no le veía caso a que a lo mejor a Magni lo provean de una careta y de una sierra, porque finalmente ese no es su trabajo. Él supervisa a algunas personas y hace algunas otras labores administrativas y de organización. De la misma manera que no tiene mucho caso que a aquella persona que tiene pues, la sierra, pues le den una computadora, ¿no? O sea, porque es lo que requiere. Él sí requiere su careta y que el disco de la sierra esté bien afilado y que se lo cambie cada cierto tiempo para que la madera la corte bonito y recto y etcétera, ¿no? Y que le provean tal vez de una escuadra y de pronto la persona que está dibujando ahí, que está diseñando, como desde Magni, que está diseñando ahí los muebles, lo que necesita es una buena computadora veloz con su programa AutoCAD para que haga sus diseños. Pero si de pronto llegan con el contador de la empresa y le ponen su AutoCAD y su computadora, él va a decir, pues, pero si yo lo que necesito es un programa de contabilidad, a mí no me pongan el de AutoCAD, el de diseñar cosas. Lo que quiero es uno que me haga aquí las sumas y las restas y la nómina y los impuestos y el IMSS. A cada uno Dios, en este ejemplo, a cada uno su patrón le debe dar la herramienta que requiera según el trabajo que vaya a desempeñar. En la iglesia, según el ministerio para el cual Dios te llama o te vaya a llamar, Dios te va a dar las herramientas necesarias para que desempeñes tu trabajo. Hermano, es que yo quiero cantar. Pues con esa voz, posiblemente no. Posiblemente ese no sea tu ministerio, posiblemente ese no sea tu don. Posiblemente estés para dirigir la orquesta, pero no necesariamente para cantar. Entonces Dios te equipa del don que tú requieres. Hechos 14, versículo 4. La ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarnos y apedrearnos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Habrá ocasiones en las que sea necesario salir. ¿No es aquí la escritura que los apóstoles se dan cuenta que hay un complot? Entonces le dice Bernie a Pablo: oye Pablo, es que yo creo que aquí hay un complot.
Y entonces Pablo dice, ¿hay un complot? Sí, aquí hay un complot. Entonces salen corriendo, porque se dan cuenta que hay un complot. Pero ellos no se quedan ahí y hacen una marcha, y hacen un meeting porque dicen, esto es un complot. No, ellos salen corriendo porque si no los van a matar. No se detienen ahí a hacer política, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es salir. Pero que no hace un rato decíamos que Dios les dio un espíritu de valentía. ¿Y por qué huyen? Porque un buen predicador de la palabra de Dios en aquel tiempo requería también estar equipado con unas buenas piernas. Y como ellos caminaban y caminaban y caminaban para predicar el Evangelio, porque no había Chevrolet, ni Chrysler, ni Fiat, ni nada de eso. Tampoco posiblemente contaban con caballo, ni con burro. Andaban a pie o de aventón. Había que correr. Sus piernas estaban ya ejercitadas. Hay ocasiones en las que debes entender que hay momentos para callar. Estás compartiendo el Evangelio con un familiar, con un amigo, habrá un momento en el que lo mejor es callar. Estás en la pachanga con la prima Cuca y de pronto la cosa se pone caliente y entonces dices, bueno, ha sido un gusto, ahí nos vemos. Y te vas. Habrá momentos en los que haya que salir de la pachanga, aunque estén poniendo la Macarena y estén poniendo el payaso de rodeo. Hay que salir. ¿Por qué? Porque la cosa se puede poner loca. Porque a lo mejor alguien ya se subió de copas y ya dice, ¡ay, esos cristianos ahorita van a ver! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues salir. Salir, ¿cierto? Tú vas con una intención diferente de pasar un tiempo en familia y de pronto se presenta la ocasión de hablar del Señor, pero nunca falta el que se pone bien loquito. ¿Qué es lo que hay que hacer a veces? Salir. ¿Cómo saber cuándo quedarse y cuándo huir? El Señor te va a decir primero te va a dejar saber qué decir cuando sea el momento de hablar, pero también el Señor te va a susurrar y te va a decir, córrele. Dice el Señor Jesús preparó ya a sus apóstoles y les dijo esto mientras que estaba con ellos. El Señor dice que juntó a los 12 y los mandó. Y también en otra ocasión junta a 70 y los envía. Pero antes de enviarlos les da sus instrucciones, porque el Señor nos da instrucciones. Mateo capítulo 10, versículo 17. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, si arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decir. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Fíjate qué cosa tan hermosa. Entonces, ¿quién te da el don de hablar en lenguas? ¿Quién te da el don de sanar? ¿Quién te da el don de tener fe? ¿Quién te da el valor? El Espíritu de Dios. ¿Quién te va a dar las palabras para hablar? El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios lo hace todo. Yo solamente soy el portador de la gloria de Dios. Yo llevo la gloria de Dios. Yo transporto la gloria de Dios. Está envuelto, fíjate, Dios, este Dios tan grande y tan hermoso en el cual nosotros creemos de una manera sumamente inconcebible para la mente humana, se mete en tu cuerpo. Un Dios así de grandote se hace chiquito y
y se mete en ti. Está en ti. No solamente está contigo, sino que está en ti. Y entonces en ese momento de dificultad, ¿quién te va a hacer hablar? El Espíritu de Dios. ¿Estás en un problema? ¿Quién te ayuda a orar? El Espíritu de Dios. De pronto viene una persona y dice, ay, es que yo no sé orar. A ver, ¿ya creíste en el Señor? No te preocupes, vas a orar. Dice aún la Escritura que el Espíritu gime con gemidos indecibles, diciéndole al Padre qué es lo que necesitamos. Entonces el Espíritu de Dios habla por medio de nosotros. Continuamos versículo 21 en adelante. El hermano entregará a la mente al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Tenemos dos cosas importantes en este capítulo de Mateo 10. Bueno, todo está importante, pero aquí, para el propósito que tenemos hoy, dos cosas. Por causa del nombre de Jesús, todo el mundo los odiará. No esperemos que ahora nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros primos de Santo Tomás Ampilhuasco nos inviten a todas las fiestas. Posiblemente ya no te van a invitar. Posiblemente les vas a caer gordo. Ahí viene el aleluyo, el cristianito. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Mantenerte firme hasta el fin. A Pablo y a Bernabé los perseguían. ¿Y que ellos qué estaban haciendo? Se estaban manteniendo firmes hasta el fin. Y aquí tenemos una cosa interesante. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Entonces de pronto vemos a personas que venían un tiempo y de pronto se pierden. O van a cualquier iglesia y de pronto se pierden. No les gusta la crítica. ¿Por qué? Porque aman más al mundo que a Dios. Prefieren la aceptación del mundo que la aceptación de Dios. ¿Qué es lo que pasa con personas que aman al mundo? No son salvos. Oye, pero si ya en alguna ocasión hizo su oración de fe, oye, ya se bautizó, yo lo vi. Y dijeron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo. Ah, entonces la salvación se pierde. No. No dice la Escritura en la parábola del sembrador que la semilla es sembrada. La semilla es sembrada, pero algunos, los afanes o las preocupaciones de la vida les roban la semilla. Viene el malo, se lleva la semilla. Las riquezas se llevan la semilla. La semilla no hace raíz. La semilla de la palabra de Dios tiene que hacer raíz. Entonces no es que una persona pierda la salvación, es que no la tuvo. Oye, es que se dice cristiano. No sabemos. Yo no sé si una persona verdaderamente es salva o no. El único que lo sabe es Dios. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Te debes mantener firme hasta el fin. Si te mantienes firme hasta el fin es porque crees verdaderamente en Dios. A pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que sea, crees en Dios. Y entonces dice aquí el Señor, cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo Pablo y Bernabé? Lo que escucharon de sus maestros. Porque Bernabé no estaba aquí. En el tiempo en el que Jesús dice a sus discípulos, esto en Mateo 10, no estaba Bernabé, tampoco estaba Pablo. Por tanto, yo les digo, vayan y hagan discípulos enseñándoles a hacer
todas las cosas que yo los he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo y Bernabé están haciendo en este momento? Están haciendo las cosas que Jesucristo les dijo que hicieran. Entonces, vemos que Jacobo, Pedro, Juan, Felipe, sí hicieron discípulos y sí les enseñaron las cosas que Jesucristo les dijo que tenían que hacer. Jesucristo les dijo a sus discípulos: los van a perseguir, los van a azotar, los van a llevar ante reyes. Habrá momento en el que ¿qué? Habrá momento en el que ustedes tengan que ser llevados a gobernadores y reyes para dar testimonio. Pero habrá momentos en los que ¿qué? En los que ustedes tengan que huir de una ciudad a otra. Entonces, fíjate qué es lo que dice Jesús: si te persiguen, huye; si te atrapan, da testimonio. O sea, parece loco, pero no. Entonces este cuate sí que fácil se la sacó, ¿no? No, si te persiguen, huyes; y si te atrapan, das testimonio. Ya te tienen, ¿qué vas a hacer? Dar testimonio. Está fácil, ¿no? El Señor dice: no dejen que los atrapen hasta que sea su hora. El Señor Jesús también en alguna ocasión lo iban a lanzar por un acantilado, por un barranco. No dejó que lo atraparan, se fue. No era su tiempo. Y entonces, última cosa, o penúltima, y en 3 minutos lo vamos a hacer. Tenemos aquí que ellos vienen, se van a Listra, siendo perseguidos, hablan con un hombre, los sanan, y entonces, cuando él se pone de pie, dice: los dioses se han hecho humanos, vamos a ofrecer un sacrificio. Y entonces aquí nos dice la Escritura que este hombre, junto con la gente del pueblo, lleva toros, unas guirnaldas, los quieren coronar. Las guirnaldas eran para coronarlos como campeones, y llevan los toros para matarlos, para hacer la pachanga, para hacer la fiesta, para hacer un sacrificio para Zeus y para Hermes. Y ellos se rasgan los vestidos, se lanzan por la gente y dicen: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos mortales como ustedes, nos vamos a morir. Y aunque en 1000 años hagan una estatuita de mí, no soy yo. Es un pedazo de palo, de piedra. ¿De qué otra cosa le hacen? ¿De gis? ¿Cómo se llama lo de gis? De yeso. De gis pintado. Soy mortal, me voy a morir. No soy Dios. Hay un solo Dios. Solo hay un Dios. Pablo dice: yo no soy Dios. Capítulos antes vimos que Pedro dice: yo no soy Dios. Obedezcan a Dios, adoren a Dios. Viene Pedro y viene Bernabé y dice: no soy Dios, me voy a morir, me van a matar. Yo no soy Dios. Y entonces les dice: Dios les ha dado todo lo que ustedes, de lo que ustedes pueden disfrutar. Y finalmente, a pesar de que ellos les dicen y les dicen y les dicen, lo único que logran, y a duras penas, fíjate, que les ofrezcan los sacrificios. Qué interesante. A veces tú vienes, compartes de Dios con las personas, pero ten cuidado, porque a veces las personas, en vez de poner la mirada en Dios, pueden poner la mirada en ti. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Exactamente lo mismo que hizo Pablo, hizo Pedro. No me refiero a que te rasques la ropa, que te rasgues la ropa, sino que digas: no. La gloria es para Dios. Con quien tienes que estar agradecido es con Dios. A quien le tienes que rendir ese toro. Si quieres matar el toro, mátalo. Mátáselo a Dios. ¿Quieres dar un billete? Dáselo a Dios, dáselo a su iglesia. Yo no soy Dios. Finalmente, fíjate qué es lo que pasa. ¿Minuto?
Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Apedrearon, estamos en el versículo 19, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Porque creyeron que estaba, ¿qué? Muerto. Por eso es que nuestro Señor Jesús dice, el que resista hasta el final, ese será salvo. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo es salvo? Lo persiguieron una y otra y otra y otra vez, y estos no se quedaron quietos hasta que no lo apedrearon al punto de creerlo muerto. Y así se lo llevaron jalando de los pelos y lo sacaron de la ciudad. Este ya está muerto, échenlo de aquí. Hay que se lo coman los perros. Es lo que hacían. Y entonces aquí vienen los discípulos, imagínate, los discípulos de Pablo, y lo levantan, y entonces lo rodean. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que hace Pablo? Se levanta y vuelve a entrar en la ciudad. El que soporte hasta el fin, ese será salvo. Dios no te llama. Si Dios ya te llamó, es porque vio algo en ti. Si Dios ya te llamó, entonces puso su espíritu en ti. Primero lo puso porque te salvó y después te dio una dotación especial de espíritu para que soportes los cocolazos. Dios no quiere una bola de gente miedosa y chilletas, sino gente que así como Pablo se levante y se vuelva a meter a la ciudad para proclamar el nombre de Dios. No quiere a hombres que se den por vencidos, sino a vencedores, a triunfadores. Y entonces al día siguiente se va a otra ciudad junto con Bernabé. ¿Para qué? Para seguir hablando del Dios que le dio la vida eterna. Eterna. No temas a aquellos que destruyen el cuerpo, porque después de eso nada te pueden hacer. Sino teme a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno. ¿Quién es? Dios. Dios. Amado Señor, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos, por la oportunidad que me das de estar delante de ellos compartiendo tu palabra. Te quiero suplicar, por favor, Dios, que nos ayudes a ser conscientes, primero, de que somos salvos, de que el espíritu que nos has dado no es un espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio, de poder. Que tú, Señor, para el ministerio al cual nos hayas llamado, nos vas a dar todas las facultades, los dones necesarios para ejercer el ministerio. Señor, también haznos conscientes que si no tenemos todos los dones es porque tú así lo has determinado, pero nos has rodeado de hermanos, de hermanas, de gente que tiene esos dones que nosotros no tenemos, pero que ellos sí y nos complementan. Ayúdanos a vernos como un equipo, como un cuerpo, unido, bien organizado. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros dones que son tuyos, estos dones que tú nos has dado al servicio de la iglesia. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser valientes. Ayúdanos, por favor, Señor, a no quedarnos la gloria, sino llevar la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a decidir cuándo es necesario hablar y cuándo es necesario huir. Señor, pon por favor en nosotros esas palabras que tú has prometido para hablar de ti, para glorificarte, para bendecirte. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y por mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.